del 2023. En algunos casos se presentan pues cifras de los últimos 10 años con el fin de analizar tendencias que muestren dichos indicadores y también obtener conclusiones con mucha mayor certeza. La finalidad de este estudio es principalmente divulgativo y educativo. No pretende pues prestar un servicio de asesoramiento económico o financiero de ninguna índole. Es totalmente un evento y un espacio académico. El presente estudio se elaboró con información pública, ¿no?, que está disponible en las páginas web de organizaciones y organismos multilaterales, así como en instituciones públicas de los países seleccionados al cierre de septiembre del año 2023. Y el siguiente informe se presentará posteriormente ya al cierre del año. Pues ya ahora poco vamos a estar en diciembre, falta poquísimas semanas. Y una vez finalizado este mes, se va a presentar la primera semana de enero del 2024 los datos al cierre de este año. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y presentamos pues al doctor Alejandro Narváez Liceras, que queda en el auditorio con ustedes. Adelante. Gracias, profesora, doctora Mogollón. Encantado nuevamente de estar en esta tercera cita del año 2023. Voy a compartir algunas imágenes con ustedes. Bueno, pues así exactamente 3 meses atrás presentamos el segundo informe de coyuntura económica 2023. Desde esa fecha han pasado más o menos 90 días y seguramente muchas variables, muchos indicadores socioeconómicos que presentamos en ese momento han tenido cambios, ya sea para arriba o para abajo. En estos últimos 3 meses, en materia económica, en temas sociales, como veremos seguidamente. Decía muy bien la doctora Mogollón que esta presentación tiene evidentemente carácter informativo, carácter educativo. No pretendemos más que eso, porque pensamos de que una de las cuestiones más importantes en nuestra vida cotidiana tiene que ver con la economía. Esa economía a veces ingrata, a veces generosa, y que directamente en nuestros bolsillos. Desafortunadamente, en nuestro país hay un enorme déficit de conocimiento económico, así también de conocimiento financiero. Ya en presentaciones anteriores había subrayado este tema. Nuestra preocupación como académicos, como profesionales, evidentemente es de alguna forma llegar a esa gente, a esos jóvenes, a esas personas, a esos empresarios que tienen necesidad de llenar por lo menos un pequeño espacio de ese déficit de conocimiento económico. Soy consciente de que no podremos abordar todos los temas que nos encantaría, sin duda, pero por lo menos trataremos de abrir un poquito los ojos, mirar de una manera muy sencilla, entendible, asequible, esta jerga, a veces muy especializada para economistas. Está dirigido, insisto, para aquellas personas que no necesariamente son economistas, pero que tienen interés en temas económicos. Si hay algún economista en la sala, enhorabuena, bienvenido sea. Y si al final podemos debatir, podemos intercambiar puntos de vista, igualmente enriquecerá esta cita que hoy tenemos aquí en el ámbito promovido por el Instituto Internacional de Economía y Empresa. Entonces, empezamos con esta presentación. El índice de esta presentación de hoy abarca estos temas. Me volcaré, en primer lugar, sobre la economía mundial. Les contaré un poquito qué está pasando en el mundo con la economía. Haré referencia a un par de indicadores clave. Encontramos hace 3 meses atrás y como está ahora, cómo se han movido esas cifras, siempre tomando en cuenta, digamos, información relevante, información de instituciones de mucha solvencia como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
la OCDE u otras instituciones. También, evidentemente, instituciones locales, ¿no?, como los Institutos Nacionales de Estadística de distintos países que han sido objeto de este estudio. Luego, igualmente, presentaremos cifras de la economía de América Latina y el Caribe. Abundaremos un poquito más en este subcontinente porque nos interesa mucho, porque queremos ver cómo está la economía de los países vecinos nuestros, cómo se están moviendo esos indicadores clave, hacia dónde va, cómo cerraremos este año 2023 y cómo empezaremos o cómo será el año 2024. Las proyecciones que vamos a presentar abarcan solamente proyecciones 2023 y 2024 y los históricos datan de hace 5 años atrás en algunos casos y en otros 10 años atrás, porque eso permite mirar en un horizonte largo tendencias, que es lo que finalmente importa para un analista económico o financiero. Luego presentaremos datos, cifras oficiales de nuestra economía y también veremos un poquito cómo está la gestión presupuestal, cómo están los indicadores sociales en nuestro país. Casi siempre estudios de este tipo solo abordan temas económicos. Se deja de lado los efectos de las políticas económicas que se toman en los distintos países. En este informe complementaremos esos indicadores macroeconómicos con indicadores sociales como la pobreza, el desempleo, etcétera, etcétera. Finalmente, presentaremos algunas conclusiones y también reforzaremos, para darle el rigor que necesita un estudio de este tipo, toda la fuente bibliográfica que hemos usado para este trabajo. Bueno, empezaré entonces por la economía mundial. En principio, uno de los indicadores clave, indicador estrella, indicador mediático, es el llamado Producto Bruto Interno. Aquí lo llamo como crecimiento económico o crecimiento de la economía mundial 2018-2022 y datos proyectados para este año y el próximo 2024. Hay que tener claro que el Producto Bruto Interno se define como los productos, o mejor dicho, como el valor monetario de los bienes y servicios producidos por un país en un tiempo determinado. Repito, es el valor de bienes y servicios producidos por un país en un tiempo determinado, generalmente 12 meses. El país que produce más seguramente tendrá un PIB más alto, aquel país que produce menos será un país que produce menos PIB. Este es el concepto genérico de lo que es Producto Bruto Interno. Decía que es el indicador estrella, es el indicador más mediático, que no necesariamente refleja si un país está progresando o no, si un país tiene mejores niveles de bienestar o no. No necesariamente es un indicador clave para medir, por ejemplo, el nivel de bienestar de una sociedad, de un país. Sin embargo, todos los economistas, instituciones públicas y privadas, casi siempre se vuelcan a analizar este dato porque es importante, porque gracias a este dato podemos conocer, por ejemplo, el consumo privado, el gasto público, la balanza comercial, la inversión pública, la inversión privada, etcétera, etcétera. Este indicador refleja todas estas variables para ver cómo se está comportando ciertos indicadores. Dicho esto, miremos los datos históricos del PIB mundial. En este caso, vamos a ver por aquí. Está por aquí los datos de la economía mundial desde el año 2018 hasta el año 2022. Son datos históricos, 18, 3.3%, y se cerró el año 2022, el año pasado, en 3.3, igual que el año 2018, un año antes o 2 años antes de la pandemia. Luego las proyecciones para este año y para el año 2024. Si se fijan ustedes, quienes asistieron a nuestra presentación del segundo trimestre de este año, se habrán dado cuenta de que el formato es diferente. El formato de esta presentación es diferente. ¿Por qué? Porque estamos aquí presentando 2 momentos de proyecciones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene proyecciones hechas en abril de este año y también en julio de este año, tanto para el año 2023 como para el año 2024. El Banco Mundial hizo su proyección en enero de este año y la segunda
digamos, el segundo informe fue en junio de este año, y la OCDE es la que tiene, digamos, el pronóstico más fresco, más reciente. Hizo en junio y luego, ahora mismo, en septiembre, presentó el nuevo, digamos, pronóstico para la economía mundial. Solamente voy a comentar un poquito acerca del pronóstico que hace la OCDE. Recordemos que la OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. Es el grupo de países ricos, dicen algunos, el grupo de países desarrollados, efectivamente lo es. Así que los estudios o los informes que presenta la OCDE son bastante solventes, por eso nos importa mucho comentar brevemente acerca de este informe, acerca del pronóstico que tiene la OCDE de la economía mundial. Por ejemplo, en junio decía que la economía mundial crecería en 2.7% en el año 2023. Sin embargo, ha habido un ajuste al alza en septiembre. En septiembre de este año será de 3%. Luego, para el año 2024, pronosticaba en el reporte de junio 2.9%, un poquito más. Y para este año, el reporte de septiembre de 2.7%. Sí, prácticamente hemos movido de manera significativa estas cifras que reporta el último estudio de la OCDE. Es decir, ¿por qué se presenta esto? Pues un poco para ver esos cambios que se han dado en los últimos 3 meses. Se dan cuenta que las cifras no son las mismas. Esto simplemente refleja esos cambios de los ciclos económicos que presenciamos en los últimos años. Los ciclos son cada vez más cortos, cada vez más dinámicos, por lo tanto, también los pronósticos van cambiando continuamente. No va a ser un año, o este 2023, un año, digamos, expectante. El crecimiento global de 3% será gracias al crecimiento de los países emergentes como India, China, que son los países que están actualmente liderando en este crecimiento económico. Y el año 2024 va a ser peor. Si ustedes se fijan, el año 2024, según el pronóstico de septiembre, la economía mundial crecería apenas 2.7%. Si nos fijamos en el crecimiento económico de algunos países que hemos seleccionado, 2018, 2022, y los proyectados para el año 2023, 2024, ahí hay un lapsus, vemos comportamientos dispersos, diferentes, ¿no? Por ejemplo, seguimos el informe de la OCDE, que es la más fresca, la más reciente. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, bueno, pues aquí están los históricos en primer lugar. Lo vemos el año 2022, el país que tuvo mejor performance, el mejor crecimiento, pues sin duda India, que creció 6.8%. La eurozona estuvo en 3.5%. Bueno, estos países grandes, Estados Unidos, eurozona, China, Rusia, India y Brasil, son digamos, las 6 economías más grandes. En la eurozona podríamos mirar la economía de Alemania. Alemania en este momento está pasando una situación francamente mal. Está técnicamente en recesión. Pero globalmente hemos creído conveniente recoger datos de esos 22 países que usan el euro como divisa, la famosa eurozona. ¿Cómo será la economía de estos países este año? Pues aquí tienen las proyecciones. En junio, Estados Unidos, según el pronóstico de junio, Estados Unidos podía crecer este año en 1.6%. Sin embargo, en septiembre, este dato surge un incremento importante, pasa a 2.2%. Es decir, este año, 2023, Estados Unidos tendría un Producto Bruto Interno de 2.2%. Y el año 2024, según el último pronóstico de septiembre, habría una ligera ralentización, una caída con respecto al año 2023. Estados Unidos crecería en 1.3%. Ese es el reporte de la OCDE. La eurozona, en este último reporte, pasa de 0.9 a 0.6, de 1.5% a 1.1. La eurozona es el grupo de países más duramente golpeados con la crisis económica actual, ¿no? Y en parte también se debe a esta guerra que se está librando entre Rusia, Ucrania y los países de Occidente. Gran parte los países que están resistiendo, están, digamos, afectados por los efectos de la guerra son los países de la Unión Europea. China
En junio se pensaba que crecería en torno al 5,4%. Ese pronóstico se ajustó a la baja a 5,1%, que está por aquí. Luego, en septiembre, el pronóstico es de 4,6% para el año 2024. Recordemos que China, en sus inicios de este año, tenía una meta de crecimiento de 5%. Por lo tanto, según este informe de la OCDE, es posible que China supere esa meta que se habían previsto, que se habían planteado, alcanzar 5% de crecimiento. Eso me parece muy bien. Rusia está en 0,8 para este año, está en positivo, de lo que estuvo en negativo el año 2022, de menos 2,1%, que está por aquí. Miren ustedes, ya el año 2022 arranca la guerra, si mal no recuerdo, en febrero del año pasado, y cerró ese año con menos 2,1%, y este año, 2023, crecería 0,8%, y el año 2024 llegaría a 0,9%, como ven aquí ustedes. India es el país que tiene mejor rendimiento, sin duda. India va a crecer este año, según el último reporte de la OCDE, pasa de 6% de junio a 6,3% para este año, en septiembre. En cambio, el año 2024 habría un punto porcentual menos de crecimiento en el último reporte de la OCDE. Sería 6% en lugar del 7% que se había fijado en junio de este año. Brasil, que es parte de ese pelotón de países grandes, este año va a crecer en torno a 3,2% según el último reporte de la OCDE. Hay un incremento significativo con respecto al pronóstico de junio, la tienen aquí. Pasó de 1,7% a 3,2%. Luego, en el año 2024 también va a haber un pequeño incremento. Lo ven aquí, en junio era 1,2% y pasa a 1,7% el año que viene. Este es un poco el escenario, el comportamiento de las principales economías del mundo. Son los que finalmente arrastran al resto de las economías emergentes, al resto de las economías pequeñas. Por lo tanto, importa mucho seguir de cerca cómo se comportarán estas economías los próximos años. El segundo indicador importante, que es una de las preocupaciones centrales de la macroeconomía, es la inflación. Hemos visto el crecimiento económico medido con el Producto Bruto Interno. El segundo indicador macro es la inflación. La inflación mundial, ¿cómo se mueve? Pues ahí tenemos datos históricos desde el año 2018 hasta el 2022. Ya son datos consumados. Por lo tanto, pero sirve para mirar un poco la tendencia de cómo se van moviendo esas cifras a lo largo del tiempo. Las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, la última proyección, que es de julio, la tienen aquí. La inflación mundial estaría en torno a 6,8%, por aquí. Luego, el año 2024, en esa última proyección, sería un poquito menos de 5,2%. Ahí la tienen, 5,2%. El Banco Mundial, por su parte, también comparado con lo de enero, el pronóstico de enero, hace un ajuste al alza en junio. Bueno, el último pronóstico del Banco Mundial es de junio, 5,5%, la tienen por aquí. Y para el año 2024 pareciera ser que la inflación global se ajusta a la baja, ¿no? En principio se estima que habría apenas una inflación de 3,7% según el reporte del Banco Mundial de junio pasado. Bueno, este es el escenario en el que estamos en materia de inflación. Vamos a ver si eso continúa, pero quizá mejor podemos ver si nos fijamos en la economía o en el comportamiento de dicha inflación en las principales economías. Aquí tenemos igualmente ese 5 o 6 países, el grupo de países. Estados Unidos, en el gráfico de la izquierda está un poco el comportamiento de la inflación de los últimos 5 años, 2018-2019, y las proyecciones para el año 2023 y 2024. Recordemos que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. En cambio, el IPC, el famoso índice de precios del consumidor, es un indicador de medición de dicha inflación.
La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. Cada vez somos más pobres en la medida que los precios aumentan continuamente. Y todos, unos más, unos menos, pero sin duda afecta a la economía o al patrimonio de las personas. Por eso hay que tener claro esa definición. A veces confundimos índice de precio al consumidor con inflación. El índice, repito, es un indicador, es un instrumento de medición de la subida de precios de una economía. En cambio, la inflación es la pérdida de poder de compra o de poder adquisitivo de nuestro dinero. Bueno, pues si nos fijamos en las distintas economías, observamos, por ejemplo, Estados Unidos, en el último reporte de la OCDE de septiembre, tendría una inflación anual de 3,8% y el año 2024 esa tasa se achicaría a 2,6%. Aparentemente estaría cerca a la meta de inflación que tiene Estados Unidos. Recordemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene una meta de inflación del 2%. Por lo tanto, faltarían apenas unas décimas para que esté esa inflación dentro de esa meta el próximo año. Sin embargo, este año todavía está muy por encima de esa meta de 2%. La eurozona este año cerraría con 5,5%, una ligera disminución con respecto al pronóstico de junio. En junio se dijo que sería 5,8, ahora estamos hablando de 5,5. Y el año 2024 pasa de 3,2 a 3%. China es un caso atípico. China está en realidad en una especie de desinflación, en una especie de inflación negativa, o lo que llaman también algunos deflación. En este momento, el pronóstico para China es de 0,5% para este año. En el reporte, fíjense, de 0,5% prácticamente no tiene inflación. Los precios están estancados y eso tampoco es bueno. Eso no quiere decir que esté muy bien la economía china, ni muchísimo menos. Y luego, en septiembre, para el año 2024, se proyecta una inflación de 1,3%. En cualquier caso, la tasa de inflación de China está prácticamente en niveles muy, muy razonables. Y si esa inflación de 0,5 sube un poquito más, podría dinamizar aún más la economía china para alcanzar esa meta de 5% que se había previsto a principios de este año. Rusia tiene una inflación de 5,2% para este año. En junio estuvo en 5,4, se ajustó a la baja, lo ven ustedes aquí en este cuadro. Pasa a 5,2. Y para septiembre del año 2024, mejor dicho, en el informe de septiembre de este año, para el próximo ejercicio, pasaría a ser exactamente igual. Aparentemente, ahí la inflación se mantiene quieta, sin cambios. Al menos eso es lo que dice el informe de la OCDE. India tiene un comportamiento un poco disperso, diferente. 4,8 fue en el pronóstico de junio, pasa a septiembre 5,3. Aquí tienen ustedes este cambio de aquí. Luego pasa de 4,4 a 4,8. Aparentemente el año 2024 la inflación va a ser un poquito mayor que la que estaba previsto en junio pasado. Brasil, la economía más grande de América Latina, cerrará este año con una inflación de 4,9%. Y el año 2024, según el último reporte de la OCDE, estaría con una inflación de 3,6%. Estaría más o menos dentro de los rangos normales de inflación que necesita este país para que su economía crezca. Este es el escenario en el que estamos en las economías más importantes del mundo. Un tercer indicador importante tiene que ver con tasas de política monetaria. Hemos seleccionado un grupo de países para que veamos cómo se ha comportado esta tasa, esa famosa tasa de interés, eso que llaman tasa interreferencial de las principales economías. Exactamente estamos hablando de 6 economías. Vean ustedes que esto es importante porque en los últimos meses, más concretamente durante el año 2022, estas tasas se habían disparado de una manera absolutamente brutal, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Pues combatir la inflación. La inflación se había disparado en el año 2021 y para combatir dicha inflación los bancos centrales optaron por subir el precio del dinero y en muchos casos sin, digamos, los resultados esperados.
Vemos aquí las economías, por ejemplo, Rusia, que es esta línea, en este caso morada, está en 13%, es el país con una tasa de referencia más cara o más alta. Luego está Brasil con 12,75%, aquí la tienen. Luego sigue, en este caso, India con 6,5%. Luego está Estados Unidos, con los últimos ajustes que ha tenido, en 5,5%. La Unión Europea está en 4,5% y China tiene una tasa de 3,45%. Esta es la tasa referencial, también conocida como tasa interbancaria. No es la tasa que usan los bancos para operaciones entre bancos, ¿no? Entre bancos. Luego, a partir de esta tasa, ya es cuando, digamos, un prestatario privado, una persona natural o una persona jurídica, pues evidentemente no conseguirá los préstamos estas tasas, ni mucho menos. Las tasas serán el doble o el triple o el cuádruple de estas tasas. Veremos cómo se comporta la tasa, por ejemplo, en el caso de América Latina y en el caso nuestro en Perú. Bueno, esta subida de tasas, decía hace un momento, respondía a esa inflación desbocada. La inflación en el año 2021, después de esas políticas expansivas que se pusieron en marcha, sin duda, pues hizo que la inflación se disparase y una manera de frenar esa subida de precios pues fue subiendo tasas de referencia. Es decir, es un instrumento de política monetaria que usan los bancos centrales para, de alguna forma, apagar, detener o hacer retroceder la tasa de inflación. Pero eso a su vez tiene efectos perversos, ¿no? Como por ejemplo el estancamiento de la economía. Cuando la tasa de referencia sube, cuando la tasa de interés sube, cuando el precio del dinero sube, evidentemente, indirectamente estás diciendo a la gente, a las empresas, que consuma menos, que se endeude menos, que se preste menos dinero. Así que, y eso a su vez genera estancamiento, genera ralentización, genera enfriamiento de las economías, como está pasando actualmente en el mundo entero y clarísimamente en nuestra economía. Otro indicador clave que la macroeconomía se fija o sigue de cerca es el desempleo o generación de empleo, en otras palabras. Aquí presentamos en este gráfico esas líneas de varios colores, el comportamiento del desempleo en 6 economías. Como siempre, recogemos las más grandes, las que marcan tendencias, las que marcan el comportamiento del resto de las economías. Hablamos, evidentemente, de Estados Unidos. Al año 2022 tenía, según reportes del propio país, del mismo país, 3,5% apenas. Y este año, según la última información de la Dirección de Estadísticas Laborales, sería 3,8%. Las proyecciones para este año, 3,8%. La eurozona es el que tiene una tasa un poco más alta, 6,6% ha sido el año pasado y 6,4% este año. Este año está proyectado cerrar el 6,4%. China, bueno, tiene una tasa más o menos estándar, 5,5 fue el año pasado y este año estaría un poquito menos que la tasa de desempleo que se tuvo el ejercicio 2022. Rusia tiene una tasa bastante pequeña, a pesar del conflicto en el que está inmerso, a pesar de este problema geopolítico de tremenda envergadura, un enorme problema para Rusia. Sin embargo, pues hay mucha demanda de empleo, hay mucho trabajo, hay un crecimiento económico pujante. Eso hace que presenten estos datos de 3% para este año y 3,7% fue el año pasado. Pero si miramos el gráfico, la tendencia es más o menos horizontal, ¿no? Más o menos constante. Pareciera que todos los países están sintonizados y no hay, digamos, un país que se desmarque de la tendencia global de países, ¿no? Clarísimamente. Los países que podíamos un poco señalar como los de mayor tasa de desempleo, evidentemente sería India y Brasil. India cerraría este año con 7,1%. Aquí la tienen. Se supone que es de toda la población económicamente activa. Brasil, 7,8%, es el porcentaje de la población económicamente activa desempleada. Personas que están en edad de trabajar y están buscando intensamente un puesto de trabajo.
Ese es el comportamiento. Pero si miramos el horizonte de 18 al año 2023, vemos que más o menos se comporta casi horizontalmente en el tiempo. Veremos qué pasa el año que viene, en 2024. No hay pronóstico para el año que viene. Seguramente estas cifras se mantendrán más o menos en esa tendencia. Ahora sí, mirando ya un poco la economía de América Latina y el Caribe. Vamos extendiéndonos un poquito en nuestro subcontinente y vemos, como siempre, primero, crecimiento económico o Producto Bruto Interno. Para ello, lo que hemos hecho es seleccionar un grupo de países, digamos, los países más importantes. Y también hemos cogido datos desde el año 2018 hasta el año 2022, es decir, el histórico. El histórico que tenemos por aquí. Aquí ya son datos cocinados, datos ya, digamos, entre comillas, auditados, pero nos importa mirar lo que será este año y el año 2024. Hay varias fuentes que hablan de esto. La CEPAL acaba de sacar un documento importante en agosto de este año. También hay un reporte del Banco Mundial, exclusivamente un monográfico para América Latina, y la última publicación se hace en octubre de este año, pero son datos que corresponden a septiembre de este mismo año. Por lo tanto, se publica en octubre, pero con datos a septiembre de este año. Miren ustedes los pronósticos que se tiene para las distintas economías de cómo se comportará ese famoso Producto Bruto Interno. Aquí la tenemos. Por ejemplo, Perú. Perú, para estas proyecciones de la CEPAL, aquí tienen ustedes la CEPAL y aquí tienen las proyecciones del Banco Mundial. Comparemos. ¿Quién es más optimista? ¿Quién está un poquito más cercano a lo que realmente lo observamos nosotros, lo que vemos nosotros aquí? Por ejemplo, en Perú, pues el Banco Mundial pronostica que este año vamos a estar en 0,8% apenas. Y el año que viene habría una ligera recuperación de la economía. La CEPAL, en cambio, es un poco más optimista. Este año cerraríamos en 1,3% y el año que viene sería de 2,5%, prácticamente igual que el pronóstico del Banco Mundial. México, este año 3%, el próximo año 2,1% según la CEPAL. El Banco Mundial está también por ahí, 3,2% para este año y 2,5% para el año 2024. Chile sí que lo va a pasar a fatal. Chile se estima que este año sería de menos 0,3% y el año que viene habría un crecimiento mediocre de 1,8%. El Banco Mundial es incluso un poco más pesimista para este año, dice que es menos 0,4%, la diferencia es prácticamente de una décima. Y el año 2024 sería de 1,8%. Colombia estaría un poquito mejor que el resto de las economías, un poquito más cerca al de México, 1,2% este año, 1,9% el próximo año, según la CEPAL, y el Banco Mundial estima 1,5% para este año y 2,1% para el año 2024. El caso más atípico, el caso bastante curioso, es el caso de Argentina. Argentina entra en las próximas semanas en elecciones generales. Ahora mismo hay una campaña furibunda electoral, política, ¿no? Muy turbulenta, y está presentando estas cifras. Menos 3% para este año 2023 y 1,6% sería el año 2024 según la CEPAL. El Banco Mundial pronostica menos 2,5% para el año 2023, para este ejercicio, y el año que viene habría una ligera recuperación. Vamos a ver quién asume la dirección de ese país y veremos cómo controlan la hiperinflación, cómo controlan la devaluación, cómo controlan el tema de la pobreza que se está disparando de una manera absolutamente insospechada. Así que este es el escenario de las principales economías de nuestro país. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones a partir de estas cifras y creo que es el horizonte suficientemente, digamos, bueno para inferir, para concluir, para decir cómo nos comportaremos o cómo será, mejor dicho, el comportamiento de nuestras economías. Un segundo indicador de América Latina, evidentemente la inflación, los precios. ¿Cómo están los precios en América Latina? Bueno, pues aquí tenemos el gráfico que nos permite visualizar de cómo se va a comportar la inflación este año y el próximo. Incluso miramos el histórico, viene desde el año 2018 hasta el año 2022, más o menos tienen ustedes aquí las cifras: Perú 2,2%, 1,9%, 2%, 6,4%, y el año pasado habíamos cerrado en 8,6%.
Luego, para el año 2023, la inflación en nuestro país, según fuentes de la OCDE, sería de 6,9%. Van a luego esta cifra verse modificada según los pronósticos que hace el Banco Central de Reserva y el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el año 2024, la inflación en Perú sería en torno a apenas de 3,4%. Prácticamente la mitad se habría reducido el año que viene. ¿A qué puede deberse esta reducción drástica de la inflación el año que viene en el caso de Perú? Pues hay muchas explicaciones. Una, la más importante, crisis económica. En un periodo de crisis económica los precios se estancan. Simplemente no hay demanda, no hay consumo, no hay compras, por lo tanto la economía se estanca. Por lo tanto no hay demanda y los precios igual retroceden. Es una de las razones, podría ser una de las razones, dada las cifras que luego les vamos a presentar acerca del caso peruano. México cierra este año con 5,9% de inflación. El año que viene sería un poco menos, de 3,7%. Parece que en la mayoría de países la inflación de este año se va a verse remitida en el año 2024. Clarísimamente, algunas cifras son menores, como el caso, por ejemplo, de Chile. La inflación este año está en 8,1% y se pronostica que el próximo año sería de 4,1%, prácticamente 50% menos. Colombia pasa de 11,8% a 6,1%, la tienen por aquí. 6,1%, el caso, decía, atípico es el caso de Argentina. Según las cifras oficiales del Instituto de Estadística de ese país, Argentina tendría este año una inflación de cierre de 106%, 106,9%, y que el año 2024 se reduciría a 88,3%. Veremos quién gana las elecciones y eso seguramente influirá muchísimo en el comportamiento de estos indicadores económicos en Argentina. ¿Cómo se ha movido la tasa de política monetaria en América Latina? 4 principales economías. Y dentro de ese pelotón de las 4 economías más importantes hemos incorporado el Perú. No necesariamente es la 4ª economía más importante, ni mucho menos. Pero está dentro de ese pelotón. Para efecto del estudio hemos incorporado a nuestro país. El gráfico es en sí ilustrativo, ¿no? Como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Uno podía darse cuenta fácilmente de cómo se ha movido la tasa de interés desde el año 2021. Y más concretamente, si nos fijamos en este gráfico, de septiembre del año 2021, la tasa de interés en casi todas las economías se disparó. Lo ven aquí, prácticamente el año 2022 las tasas se han multiplicado y vemos los resultados. Colombia tiene en este momento una tasa de política monetaria de 13,25%, es la más alta. Luego está México en 11,25%, Chile está en 9,5% por aquí, Chile, y Perú está en 7,25%, después de esas 2 bajadas sucesivas o consecutivas que se dieron durante los primeros días de este mes y los últimos días del mes de septiembre. Llegamos a 7,75, se bajaron ya 50 puntos básicos y en este momento estamos en 7,25%. Pues ahora vamos a tratar de encontrar la explicación por qué ha habido esta caída de tasa referencial que se propone el presidente del Banco Central de Reserva de Perú para, de alguna forma, ayudar a que la economía peruana empiece a reactivarse. Entonces, el gráfico, insisto, se explica por sí solo. Los años, por ejemplo, 20, ha habido una caída y ha habido años en que la tasa referencial está prácticamente en cero. El caso de Colombia, miren ustedes, 0,25, pero tampoco estuvo por debajo del 2%. Y luego, pues de un momento a otro, estas tasas se dispararon. En principio, como dije hace ya un momento atrás, para combatir la inflación que se había desbocado durante el año 2021. Otro dato importante que hay que seguir de cerca es la evolución del tipo de cambio. Bueno, se habla mucho de esto, se comenta mucho porque hay muchas empresas que hacen operaciones en dólares, algunas familias tienen ahorros en dólares, tienen rentas en dólares o alquileres en dólares o deudas hipotecarias en dólares, por lo tanto importa mucho seguir de cerca cómo se está comportando el tipo de cambio y qué futuro nos depara.
Aquí recogemos el comportamiento del tipo de cambio de varias economías. En principio tenemos México. México es uno de los países que ha tenido un mejor performance en cuanto digamos, a la apreciación o la revaluación del peso mexicano con respecto al dólar, ¿no? El peso mexicano ha tenido un mejor performance en los últimos años. Aquí tienen ustedes una revaluación o apreciación del peso mexicano con respecto al dólar en más 13.14%. Creo que es el famoso el peso mexicano. En este momento se habla del superpeso. Luego, la moneda peruana tuvo una, digamos, devaluación de menos 10.79%. Luego veremos en el gráfico, cuando escojamos solo el caso de Perú, verán ustedes cómo se ha comportado esta variable durante los últimos años. Colombia tuvo una depreciación de menos 26%. Aquí tenemos el caso de Colombia, Chile, 26%, Colombia, 29%, Brasil, 34% y Argentina es el caso más diferenciado marcadamente. Argentina ha tenido una devaluación de 96.10%. Si se fijan ustedes, la tendencia es claramente negativa. Esto muestra simplemente la depreciación del peso argentino con respecto al dólar. La pregunta que uno se hace es, ¿qué pasará luego? ¿Por qué el grueso de las divisas están en las últimas semanas, en los últimos meses se está devaluando? Pues hay varias razones. Una la más importante, podría ser la crisis económica mundial. Cuando se presenta una crisis económica mundial, la mayoría de la gente opta por el dólar. Es decir, sus ahorros lo transfieren a dólares. Porque el dólar sigue siendo considerado como el activo de refugio por excelencia. Sigue siendo el activo de refugio por excelencia, así como es el oro. Por lo tanto, la crisis hace que la gente se refugie en el dólar, pensando que el dólar se va a mantenerse siempre fuerte y como consecuencia de ello el precio del dólar sube. Esa es una razón. La otra razón, sin duda, es la subida de las tasas de interés referenciales que existe actualmente en Estados Unidos. Cuando sube la tasa de referencial en Estados Unidos, evidentemente el grueso de los inversionistas se vuelcan hacia el dólar. Y es la consecuencia, es el resultado de esta devaluación de las monedas locales, de las monedas domésticas que tenemos en América Latina. Evidentemente, esto de la devaluación y la apreciación de una divisa tiene su lado bueno y su lado malo. Lo voy a explicar más adelante cuando hablemos del caso peruano. El desempleo en los países seleccionados, uno luego finalmente tiene que hacer un balance. Las políticas económicas que se pusieron en marcha en los últimos años, ¿qué efectos tuvo? ¿Redujo el desempleo? ¿Redujo la pobreza? ¿Redujo la desigualdad? ¿O más por el contrario no tuvo ningún efecto? ¿O más por el contrario agudizó estas variables? Entonces, a la luz de los datos, uno puede juzgar cómo fueron las políticas económicas puestas en marcha por los distintos gobiernos. Aquí tienen ustedes 5 economías de América Latina. ¿Cómo se comporta el desempleo en estos países? La tenemos. Por ejemplo, Perú. Esta línea está por aquí. Desempleo en Perú el año pasado, según datos oficiales, sin duda, del INEI, estaba en este caso 7.8%. Luego se estima que este año sería de 6.6%. Bueno, en cualquier caso, es información a agosto de este año, excepto Argentina. El caso de Argentina es un caso, como decía, atípico. México tiene una tasa de desempleo de 3% apenas. Chile está en 9% este año, cerraría este año 9%, o mejor aún, a agosto de este año Chile tiene esa tasa de desempleo. No sabemos si en lo que resta de ese año, de agosto a diciembre, esta tasa varía. Esta tasa con respecto a la población económicamente activa. Colombia es uno de los países con la tasa de desempleo más alta, 9.3%, pero en cualquier caso ligeramente menor que lo que ha sido el año 2022. El 2022 fue de 11.2% y este año esta tasa de desempleo llegaría a 9.3%. Argentina es un caso atípico, ¿no? Curiosamente,
Argentina tiene una tasa de desempleo a agosto al segundo trimestre de este año, en este caso sí, efectivamente, a junio, segundo trimestre de este año, de 6,2%. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible un país donde la tasa de pobreza está en torno al 40%, con una economía muy inflacionista, con un crecimiento económico casi negativo, cómo puede ser posible que el desempleo solo esté en torno al 6,2%? Algo como que no cuadra. Pero el gráfico se explica por sí solo. Por sí solo ven ustedes la tendencia del desempleo en las distintas economías de nuestro país. Pareciera ser que todas las economías van un poco sintonizadas, ¿no? Como que están armonizados estos indicadores realmente. Por eso importa mucho mirar distintas fuentes para, de una forma, contrastar si la información que nos proporcionan estas instituciones públicas son realmente fiables. La deuda pública en países seleccionados de América Latina, ¿cómo se comporta? Otro dato clave. Estamos hablando en estos últimos meses sobre la crisis de la deuda pública, pero no solamente la pública, la crisis privada, la crisis de empresas, de los bancos y de las familias, y por supuesto con más razón la crisis pública. Pero el gráfico que mostramos aquí se explica, como decía antes, por sí solo. Miren, la tendencia es totalmente creciente. Todo va para arriba. Eso quiere decir que la deuda pública de estos países van de menos a más. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Brasil tiene una deuda pública de 85,9% con respecto a su Producto Bruto Interno. La tienen aquí. 85,9% de deuda pública con respecto al Producto Bruto Interno de ese país. Es el país con más deuda pública, como se ve en este gráfico. Le sigue Argentina con 85%, que está por aquí. 85%. Luego está Colombia con 53%, Chile 38%, México 56%, y nosotros estaríamos en una mejor posición, 33,8%. La pregunta es, ¿necesariamente es buena tener esta tasa de deuda pública? ¿Es necesariamente malo tener deuda pública? Bueno, pues esa es una respuesta interesante que al final vamos a tratar de responder, ¿no? ¿Cómo crecen los países? El tema está en que si esa deuda es productiva o improductiva. Si esa deuda es para amortizar deuda pública o para amortizar intereses de una deuda pública o para los servicios de la deuda, o es simplemente para gastos corrientes, evidentemente esa deuda es improductiva. Pero si se tratase de deudas para grandes inversiones de infraestructura básica, en educación, salud, etcétera, sin duda será una deuda pública productiva. Así que, pero fíjense ustedes, comparen los datos. 10 puntos desde Perú. Aquí tenemos, en el año 2010, la deuda pública representaba el 23,8% de nuestro Producto Bruto Interno. Sin embargo, llegamos al año 2022 con 33,8%. Pues la línea es claramente positiva, ¿no? Va de menos a más. Es decir, ha subido 10 puntos exactamente. Cifras oficiales que nos proporcionan las distintas instituciones de nuestro país y también de los otros países que son objeto de este estudio. El déficit público, que no es más que la diferencia entre lo que el Estado cobra vía impuestos y lo que gasta con ese dinero, lo que gasta en gastos de inversión o gastos de capital y gastos corrientes. Con esa diferencia, lo que ingresa y lo que gasta. Ese es el famoso déficit público. ¿Y cómo está el déficit público en los distintos países? Pues aparentemente, según el gráfico, pues bueno, por lo menos hasta el año 2019, ese déficit público había tenido una tendencia negativa. Es decir, la mayoría de países estaban preocupados por reducir su déficit público. Pero ha habido un año atípico. El 2020 fue el año más raro en el que se disparó el déficit público. Por otra parte, también hubo una recuperación inmediata. Miren ustedes, el año 2020 Perú tuvo un déficit público de 8 puntos. Había pasado de 1,62 a 8,86%
del Producto Bruto Interno Nacional. Y luego empieza nuevamente a caer a menos 2,5%, y el año 2022 pasó a menos 1,7%. Esta es información fresquita que dio el Banco Central hace apenas unos días atrás en su reporte de inflación de septiembre de este año. Este es nuestro escenario, ¿no? Es el escenario de la inmensa mayoría de países que el déficit público está en aumento, porque miren ustedes, está cayendo. Significa ahí menos, más, menos, más, menos. Fíjense ustedes, la idea sería que sea positivo, es decir, que habría un superávit. En este caso, el déficit no es más que esa diferencia entre lo que el Estado cobra vía impuestos directos e indirectos versus los gastos que hace con ese dinero. Y vemos claramente que todos los países están inmersos en un profundo déficit fiscal. Hay un caso raro aquí, el caso de Chile, que merece la pena subrayar, 1% positivo para este año. Fíjense ustedes, aquí la tienen. Chile es un país que está manejando, según esta información, mejor sus finanzas públicas, ¿no? Es un país responsable, aparentemente, ingresa más de lo que gasta, pues sí, eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. También en algún caso Perú tuvo ese superávit. Miren ustedes, en el año 2011 tuvo un superávit de 2,08%, 2012, 2013, pero a partir de ahí ya empezó toda la farra y tenemos lo que tenemos, un déficit fiscal. Esto es lo que dicen oficialmente. Pero, bueno, pues habrá que creerla, eso es lo que nos dicen. Los otros países, pues bueno, tienen igualmente déficits significativos. ¿Cómo se cubre esos gastos corrientes, esos gastos de capital de los gobiernos? ¿Cómo se financian los presupuestos públicos? Pues vía recaudación tributaria. Y esto es importante no perder de vista. ¿Cómo se financia? Principalmente se financia vía recaudación tributaria. Y cuando se habla de recaudación tributaria nos referimos a lo que llamamos presión fiscal o presión tributaria. Según este gráfico, podemos nosotros mostrar de que el Perú es el país, junto con México, que tiene menos presión tributaria. Es decir, apenas el 17% de presión tributaria comparado con otros países, es decir, en porcentajes del Producto Bruto Interno. El país que tiene un mejor comportamiento, es decir, donde hay un poco más de cultura tributaria o cultura fiscal, sin duda es Brasil. Brasil tiene una presión tributaria de 33,5%. Es como algo así de que de cada 100 peruanos, 33 pagan sus impuestos. En el caso de Perú, de cada 100 peruanos, 17,9 pagan sus impuestos. Prácticamente el 80%, el 83% de peruanos no pagan impuestos. Es decir, somos un país con una economía profundamente informal. Una economía con mucha evasión tributaria, una economía negra o una economía subterránea. Ese es nuestro drama. Bueno, también tiene otras explicaciones este fenómeno de por qué no paga la gente sus impuestos. Pues eso tiene otras connotaciones igualmente sociológicas. Esto no ha cambiado mucho. Mire, no ha cambiado mucho. En el año 2010 estábamos hablando de 17,8% de presión tributaria. Esto es una información que publica la OCDE hace poco. El dato realmente importante. Y estamos ahora mismo en 17,9%. Es decir, no se ha cobrado más. Y eso sí que preocupa, ¿no? En Brasil está prácticamente igual, 32,4% estuvo en el año 2010 y el año 2021 33,5%. ¿Por qué presentamos datos al año 2021? Porque no hay datos frescos, no hay más datos recientes. Aquí hay un problema de información. Hay un problema de información por parte de las instituciones públicas. Eso es un problema de ineficiencia en la gestión de información pública. Fíjense ustedes, han pasado casi 2 años y no se tiene cuál es la presión tributaria de nuestro país para el año 2023. Bueno, prácticamente se ha mantenido constante. El gráfico nos dice que todo se ha mantenido casi igual. El promedio de América Latina está por aquí, esta línea roja que se observa en este caso. Los demás países prácticamente igual, no se ha movido.
no ha habido mayor esfuerzo por recaudar más impuestos, por ampliar esa base tributaria, por intentar de que más peruanos o más ciudadanos paguen sus impuestos. Y a cambio exijan a los gobiernos que les ofrezca mejores servicios ciudadanos, mejor servicio de educación, mejor servicio de seguridad, mejor servicio de salud, etcétera, etcétera. Este es nuestro gran problema. Poca gente paga sus impuestos. El promedio en América Latina está en 21.7%. Si nosotros comparásemos nuestra presión tributaria con Bolivia tiene 21%. Perú tiene 17.3%. Eso quiere decir que Bolivia tiene más cultura tributaria. Si nos comparamos con la OCDE, el promedio de los países desarrollados, la presión tributaria está en 34,1%. Y nosotros estamos en 17,9%. ¿Cómo puede ser posible que Perú, con una presión tributaria de 17%, aspire a formar parte de la OCDE? Bueno. La pobreza en los principales países. Después de todo, como decía hace un momento, las políticas monetarias tienen efectos. Una u otra política monetaria tiene efectos, sean estos efectos positivos o efectos perversos. Y en este caso, ¿cómo se está comportando la pobreza? Porque al final todo esto es obra humana. Esto no es un tema de la casualidad, ni muchísimo menos. Son datos que reflejan decisiones de política económica. La pobreza en América Latina es realmente lacerante, excepto Chile, que tiene un comportamiento muy diferente. Chile, en el año 2022, tiene una pobreza de 6,5%. Aquí la tiene. 6,5%. En el año 2020 estuvo en 10,8%, en el año 2021 10,8%. Y es muchísimo más fácil comparar con el resto de países. Argentina está en torno a 40%. Hay una ligera reducción comparado al año 2020, que estuvo en 42%, según información extraoficial que he leído en alguna prensa. Ahora mismo Argentina está con una tasa de pobreza en torno a 40%. Colombia tampoco se queda atrás. Bueno, ha reducido algo, 36% en el año 2022, pero fijémonos en el caso peruano. Bueno, pues estas son las cifras oficiales, aparentemente estamos un poquito mejor, pero oye, si comparamos con otros países y si tomamos en cuenta los últimos pronósticos de pobreza que publican algunas instituciones privadas en el Perú, en el escenario más optimista vamos a llegar a 30%. Es decir, 1/3 de la población peruana estará en situación de pobreza. De esto abundaremos un poquito más luego. Este es el escenario de tasa de pobreza de aquellas personas que tienen ingresos inferiores a una canasta básica de consumo. Esto es importantísimo. Canasta básica de consumo, es decir, esa línea de pobreza. Quienes reciben menos de esa canasta básica de consumo mensual por persona se consideran pobres. Y si tienen ingresos, digamos, el 50% de esa canasta básica familiar, se consideran pobres extremos. Hablaremos un poquito de esto en el caso peruano. Perú, este es el cuadro completo para que vean ustedes cómo se están moviendo las cifras en nuestro país. Hacemos siempre un comparativo para tener mejores insumos para tomar buenas decisiones. Dicen, información es conocimiento y conocimiento es sabiduría. Con ese propósito también presentamos este estudio. Miren ustedes, tenemos el histórico del PBI desde el año 2018 al año 2022. El año atípico ha sido el 2021, que se creció en 13,2%, que no ha sido más que el rebote de esa caída profunda que tuvimos el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Habíamos caído hasta las profundidades y luego pues rebotamos hasta 13,2%. Pero ya quiero un poco adelantar. Yo he mirado el histórico del crecimiento económico de nuestro país y cada año se crece menos. Ya no va a volver esos años de crecimiento económico que teníamos de 7%, 8%, 9%. Yo recuerdo los años 2003, 2004, 2005, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno estaba en torno a 6,5%, 7%, 8%. Ha habido algún año que se creció en 9%. Eso nunca más volverá. La tendencia es decreciente. Si uno mira un horizonte de largo tiempo, de muchos años, uno tranquilamente observará de que el crecimiento va declinando continuamente cada año.
ya no habrá esas épocas, esos años de altos crecimientos, como si hubo los años 2000, por ejemplo. Entonces, presentamos aquí pronósticos del MEP. El MEP es algo optimista, está en su rol. El último reporte en el marco macroeconómico multianual de agosto dice que vamos a crecer este año 1.1%. Bueno, pues en algún momento dijo que sería 2.5. Bueno, se ajustó a la baja fuertemente. Bueno, en principio hay que decir claramente de que el MEP ni el BCR ha sido lo que dice. No acierta casi nunca. Agosto, el año que viene, creceríamos 3%, pero luego les comentaré por qué no vamos a poder crecer a esas tasas. El Banco Central de Reserva es más pesimista. El último reporte dice que vamos a crecer 0.9% y el año que viene habría una recuperación importante. Vamos a ver, este es el último reporte de inflación de septiembre de este año. Ojo, es el dato más caliente, más fresquito que les estamos ofreciendo para que ustedes tomen conocimiento y saquen sus propias conclusiones. Luego, octubre, ha sido el del Banco Mundial, 8%, o mejor dicho, 0.8%. Ya bueno sería que fuese 8%. 0.8% es el crecimiento proyectado para este año por el Banco Mundial. Mucho más, digamos, pesimista que lo que hace el BCR y el MEP. Y el año que viene habría una ligera recuperación de 2.3%. Octubre decía, con estudios a septiembre. La OCDE, el reporte de septiembre, 1.1% para Perú y para el próximo año 2.7%. La CEPAL ha sacado hace poco una publicación en septiembre y nos dice que nosotros creceríamos 1.3%. Siempre la CEPAL parece ser más optimista, incluso mucho más optimista que las propias instituciones locales como el BCR o el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Este es el escenario en el que estamos. Si se dan cuenta, todos han ajustado a la baja, comparado con abril, junio. De 2.5 pasó a 1.1%. De 2.2 pasó el BCR a 0.9%. De 2.2 del Banco Mundial pasó a 0.8%. La OCDE pasó de 1.7% a 1% o 1.1%. Y nada raro sería que el año que viene sea un año aún todavía mucho más doloroso, porque todas las señales, no solamente internas y externas, lo dicen. Hay varios indicadores de que la economía mundial va a ir de mal en peor el año 2024. Y las grandes economías van a estar involucradas en una guerra comercial o en problemas geopolíticos y los pequeños países serán arrastrados por esos grandes problemas geopolíticos y geoeconómicos. ¿Y nosotros nos estamos preparando para ello? Pues me temo que no. Sinceramente, me temo que no. La inflación, ¿cómo se va a comportar este año y el próximo? Ese fenómeno que dicen que es un impuesto para los pobres, bueno, eso realmente no es un impuesto, simplemente es incremento de precios y pérdida de poder adquisitivo de la gente. Entonces, creo que hay un error de confusión de algunos economistas que no entienden qué es IPC, qué es inflación. Inflación, decía al principio, es la pérdida del poder adquisitivo del dinero que uno tiene en el bolsillo. Cada vez somos más pobres, nos guste o no. Y peor aún, la inflación es acumulativa. Si el año pasado la inflación fue de 5% y este año 5%, en los 2 años hay una inflación acumulada de 10%. Eso significa que eres más pobre en 10%. Y si tus ingresos no suben al mismo porcentaje de esas tasas, de 5, pues simplemente eres más pobre. Si tus ingresos subiesen a esa misma tasa o a ese mismo ritmo, seguramente mantendrías tu poder adquisitivo. Como eso no es así, evidentemente cada año eres más pobre. Y eso es a veces difícil de entenderlo. La inflación en nuestro país, 2018 estuvo en 2.2%, cerramos el año pasado en 8.5%. Se había disparado como consecuencia de esa política expansiva que había puesto en marcha el Banco Central de Reserva, el propio Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2020-21 habían hecho una farra de dinero, gastaron mucho dinero, gastaron más o menos aproximadamente 60.000 millones de soles para reactivar la economía, para, según ellos, para que no se rompa esa cadena de suministro, ¿no? Esa cadena de suministro. Bueno, pues eso es lo que decía. Pero ¿cuál es el resultado? Ninguno. En la práctica, crecimiento económico
muy, pero muy mediocre. Quiebra de empresas, quiebra de familias, tasa de morosidad que se está disparando. Para este año, septiembre, la inflación proyectada por el Banco Central es 3,8%. Para el año que viene, 2,4%, según el último reporte de inflación del BCR. En junio estuvo en 3,3%, luego curiosamente subió a 3,8%. Parece que se dieron cuenta de que no estaban bien los cálculos. Miren, ¿cómo puede ser posible que pasa de 3,3% a 3,8%? Si esto es lo que ha pasado, ¿por qué han bajado la tasa referencial de 7,75 a 7,50 y luego a 7,25? ¿Acaso no se está viendo una especie de rebrote de la inflación? ¿Acaso uno no se da cuenta que los mercados, los precios siguen altos? ¿Acaso uno se fija de que el galón de gasolina en los grifos está en torno a 20 soles, 21 soles, eso que llaman premium? Bueno, pues esto es un poco lo que pasa. Pareciera ser que estos datos no se corresponden. No hay una correlación entre lo que nos dicen las instituciones oficiales y lo que ocurre en la vida real, en la economía real. Parecieran ser datos de un mundo virtual y no de una economía real. Por eso importa mucho contrastar distintas fuentes, a partir de ahí sacar las mejores conclusiones y tomar mejores decisiones para temas empresariales, personales, etcétera, etcétera. Bueno, este es el comportamiento de la inflación. Teóricamente, si esto se da, prácticamente este año casi estaría a la meta de 3% que tiene previsto el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, que maneja la política monetaria, entre otras cosas, tiene una meta de inflación de 1 a 3%. Si está en 3,8% este año, si cerramos 3,8%, habría alcanzado la meta. Y el próximo año con creces. Estaría dentro de ese rango de 1 y 3% de meta de inflación que tiene previsto el Banco Central de Reserva. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio se va a lograr alcanzar esa meta? Porque aparentemente esto puede deberse a una política monetaria agresiva, dura, por parte del Banco Central de Reserva, y que eso tiene un efecto perverso. Y el efecto perverso es simplemente que haya menos demanda, menos consumo, menos inversión, menos préstamos. Ese es un poco el sentido de esto. No se olviden ustedes que se sube la tasa de interés para enfriar una economía, no para calentar, para enfriar. ¿Y cuándo se enfría una economía? Cuando esa economía está recalentada, que no es nuestro caso. Nuestra economía está profundamente congelada. Si esta economía está profundamente congelada, ¿cómo puede ser posible que tengamos unas tasas de interés altísimas? Quizás se han dado cuenta de que esa política no funciona y empezaron a bajar la tasa referencial. Podía estar un poco la explicación por ahí. Y la otra explicación podía ser de que la gente no tiene dinero y como no tiene dinero no consume, no compra. Y como consecuencia de esa poca demanda de bienes y servicios en el mercado, los precios bajan. Es la ley del mercado, oferta y demanda. Así que el Banco Central no se puede dilugar eso de que gracias a la política monetaria que nosotros manejamos hemos logrado remitir la inflación. No es verdad, del todo. No olvidar que la economía no es ciencia exacta, es una ciencia social. Por lo tanto, también aquí hay que aplicar algo de sentido común. Bueno, la tasa de interés referencial que maneja el Banco Central de Reserva se ha comportado de esta manera. Aquí claramente desde el año 2021, de septiembre, la disparada ha sido brutal. En 12 meses la inflación se ha disparado. Durante el año 2022 pasó de 0,25, que estaba por aquí, prácticamente el dinero no valía nada, pasó a 7,75 por aquí. Ven ustedes una línea prácticamente vertical. Esto ha sido el duro golpe para las economías de los microempresarios, de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios. Por eso, se acordarán ustedes, los que estuvieron en la presentación del sistema económico monetario, el sistema bancario peruano, que hicimos hace 2 semanas atrás, hemos visto de que la tasa de morosidad de estos empresarios está aumentando. Está aumentando. Y es simplemente como consecuencia de esta dura política monetaria.
y también como consecuencia de la recesión económica que estamos nosotros atravesando. Y por eso un poco ha bajado. Ha bajado 25 puntos básicos, de 75 a 7.5, y ahora últimamente, esta semana, bajó, mejor dicho, a 7.25%. Es el escenario en el que estamos. Es decir, el precio del dinero está caro en nuestro país, y muy caro, diría yo, comparado, por ejemplo, con septiembre del año 2011, que estuvo en 4,25. Y si comparamos con lo que fue en septiembre del año 2020, prácticamente esto es una locura. Ahora la pregunta es, ¿a esta tasa prestan los bancos a un prestatario, un micro, pequeño, mediano empresario? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Luego veremos eso de la tasa pasiva y la tasa activa para que vean la brecha que hay entre uno y otro. El tipo de cambio en nuestro país está un poco fluctuante. Pero si miramos el gráfico, fácilmente uno puede decir de que el sol peruano se está devaluando continuamente, desde por lo menos diciembre del año 2002. Esto es clarísimo, ¿no? No tengo que entrar a adquisiciones pequeñas para entender qué está pasando con nuestra moneda. Nuestra moneda se está devaluando continuamente. Luego ha habido unas caídas. En diciembre del año pasado estuvo casi en 4.11%, más o menos. Luego bajó un poquito. Llegó a 3.67, 3.70. Y ahora nuevamente parece que empieza a recuperarse. Y en parte decía esto de que ¿por qué las monedas locales, las monedas domésticas se están devaluando? Pues simplemente porque estamos en un periodo de crisis mundial y la gente se está refugiando a aquellas divisas fuertes, como el dólar, el euro, el yen japonés, el yuan chino. Y curiosamente el yuan chino ya empieza a tener demanda importante en otros países, en otros continentes. Aquí en el Perú estamos más bien volcados con el dólar y el euro, básicamente, pero mayoritariamente el dólar. Se debe también parte de esa subida del precio del dólar. Por otro lado, ya decía, las tasas de interés, que están ahora mismo bastante altos en Estados Unidos, también está empujando al alza estas tasas. Ahora, los efectos de esto son realmente preocupantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las deudas públicas de los países están en dólares. Y a la medida que la tasa sube y el precio del dólar sube, la deuda que hay que pagar o el servicio de la deuda que tienen los países con los acreedores será mayor. Ese es otro gran problema que van a tener que asumir los distintos gobiernos los próximos meses y los próximos años. Estas dos tasas siempre hay que fijarnos. La tasa activa, lo que el banco te cobra a ti por prestarte un dinero, y la tasa pasiva, lo que el banco te paga por tus ahorros. Esta brecha que hay aquí, de 15.7%, que es la última información que tenemos al 30 de septiembre, y el 4% de tasa pasiva, es la diferencia, es el famoso spread, el margen de intermediación. Pero, ojo, esta no es realmente, porque esto es un promedio. Esto es un promedio de tasas. Es importante tomar nota. Promedio de tasas del sistema bancario peruano. ¿A esta tasa vas a conseguir préstamo? No. Todos sabemos perfectamente que un microempresario no puede conseguir al 15.7% un préstamo para capital de trabajo, para maquinarias, para equipos, para fertilizantes, etc. La tasa de interés que te estará cobrando un banco o un microempresario estará en torno a 35%, 40%, 45%. ¿Y cuánto te están remunerando en este momento los bancos por tenerte un dinero en su cuenta? Por guardar, entre comillas, tu dinero en su cuenta. Más o menos 7.5%, 8% en algunos casos muy puntuales. Pequeños bancos están pagando 8.25, 8.5%. Si la tasa de inflación está en torno a 7%, pues hay un pequeño diferencial. Hay una tasa de interés positiva, una tasa real positiva de más o menos 2.5 puntos, 2.6%. Recordar, lo que realmente importa es la tasa real. Y esa tasa real es la diferencia entre la tasa de interés que el banco te paga por tus ahorros y la tasa de inflación. Esa diferencia se llama técnicamente tasa real. Esta puede ser negativa o puede ser positiva. Si la inflación es mayor que la tasa de interés que te paga, la tasa real será negativa.
Si la tasa de interés que el banco te paga está por encima de la tasa de inflación, la tasa real será positiva. Y esto es básico, es elemental, tenerlo claro y tener siempre en cuenta. Ya voy cerrando. La presión tributaria en nuestro país, eso que decía, la recaudación tributaria que tenemos en el Perú ha evolucionado de esta manera, prácticamente se ha mantenido constante desde el año 2010, vean ustedes. Igual, excepto el año 2020, donde hubo el problema de la pandemia, ha habido menos recaudación tributaria. Ya decía antes que el promedio de recaudación tributaria en América Latina está en 21.9% y en la OCDE está en 34.1%. El Perú es uno de los países que recauda menos que otras economías. Decíamos, en América Latina lidera la recaudación tributaria Brasil. Todo esto es la que tiene que financiar, la recaudación tributaria es la que tiene que financiar el presupuesto público. Si no financia el presupuesto público esto, pues evidentemente, ¿qué hacen los países? Endeudarse. Por esa diferencia entre los ingresos fiscales versus los gastos que realiza el gobierno, esa diferencia será financiada con prestamistas internacionales, como el Fondo, con el Banco Mundial, o emitiendo bonos, llamados bonos soberanos, que es deuda pública, que al final todos pagaremos. Ese es el escenario. Ya voy terminando. El déficit fiscal es este. En nuestro país estamos, bueno, pues en torno al 2.4, 2.5. El promedio en los últimos años, 23-24, estaría en torno al 2%. Esta barra, digamos, gruesa que se ha disparado es el año 2020 como consecuencia de la pandemia, ya lo expliqué hace un momento. Es un porcentaje del Producto Bruto Interno. Es decir, nuestro déficit fiscal, esa diferencia entre ingresos y gastos, para este año es de 2.4%. Esto hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia esa diferencia? Vía endeudamiento. Endeudamiento del gobierno público. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, con préstamos. Lo hacen algunos países, generalmente emitiendo bonos, llamados bonos del Estado o bonos del Tesoro Público. ¿Dónde se venden esos bonos? Pues puede venderse en el mercado local o puede venderse en los mercados internacionales. ¿Lo puede hacer en soles? También lo puede hacer en dólares. ¿A qué tasas? Pues a las tasas actuales. Y las tasas actuales son muy caras. Por lo tanto, endeudarse en este momento sale muy caro. Muy caro. Bueno, ya la deuda pública en nuestro país es esta. Con esto es lo que se está financiando. Ya hemos dicho cómo va subiendo la tasa de deuda pública. Va siempre de menos a más. No hay quien lo pare. Y va creciendo continuamente. Ha habido un pico el año 2021, aquí le tienen ustedes el pico más grande, que fue de 35.9% de nuestro Producto Bruto Interno. O sea, es un poquito más del tercio de nuestro PBI es la deuda pública. Y es muchísimo dinero. Bueno, pues luego empezó a bajar un poquito, pero decía también de que está muy bien endeudarse, pero depende para qué. Si es para gastos corrientes, si es para cuestiones improductivas, si es una deuda improductiva, de nada sirve, como hasta ahora lo ha sido. Como hasta ahora lo ha sido mayoritariamente. Y hay muchas cifras que demuestran eso. Para cerrar un poquito esta presentación, pocas instituciones privadas, pocas empresas dedicadas a la difusión de indicadores macro hablan del presupuesto público de Perú. Si se dan cuenta ustedes, este gráfico es interesantísimo. ¿Por qué? Porque nos muestra claramente de que el presupuesto cada año aumenta. Y sin embargo, los peruanos somos cada vez más pobres. Los peruanos son cada vez más desiguales. Los peruanos tienen cada vez más necesidades encubiertas o no cubiertas. El presupuesto inicial de apertura, miren aquí. Bueno, este es el presupuesto inicial modificado, todo positivo. La barra azul viene a ser el famoso PIA. Perdón. Y ahí tienen ustedes en la última línea, en la penúltima tienen ustedes el presupuesto ejecutado. Sí, en breve ya concluiremos para que ustedes vayan realizando sus preguntas. Y a septiembre de este año tenemos un presupuesto ejecutado de 62.2%. Estos datos mucha gente no lo conoce, pero es importante seguir de cerca porque este es el instrumento más importante, el presupuesto público de gestión.
Es el presupuesto más importante, pero pocos conocen cómo se elabora, qué contiene, en qué se gasta, cómo se financia. Fíjense usted en la última línea, cuánto dinero no se ha ejecutado a lo largo de los años. Eso significa que ese dinero no ejecutado termina revertiéndose al tesoro público. ¿Y por qué no se ejecuta? La pregunta es muy sencilla. Porque hay un problema de falta de capacidad de gasto. Si miramos en términos relativos cuánto crece el presupuesto, miren aquí. Esta es la línea del PBI en valores absolutos. 1.010.000 millones de soles es el Producto Bruto Interno en el año 2023. 1.010.000 millones de soles. El PIA, el presupuesto inicial de apertura, este año ha sido de 214.790. Mirar los datos, las tendencias. El crecimiento del PIA, aquí la tiene, en esta tercera línea, 9%, este año 2023, prácticamente más o menos se ha mantenido. Luego, el PIA con respecto al Producto Bruto Interno, que es otra forma de interpretar. O sea, ¿cuánto del Producto Bruto Interno representa el presupuesto inicial de apertura? Prácticamente se ha mantenido igual durante el periodo de estudio. El año 2023 representa 21.3% del Producto Bruto, es decir, de este 1.010.000 millones de soles. Bueno, ya no estoy hablando ya del presupuesto modificado. Y este último gráfico ya un poco cierra el círculo. El tema laboral. Todo ese esfuerzo que se hace en el país, ¿cómo se refleja en el tema de trabajo? Tenemos en el país, en este caso, al segundo trimestre de este año 2023, a nivel nacional, 25.800.000 peruanos en edad de trabajar, llamado PET. Y tenemos 18 millones de peruanos llamados población económicamente activa. Y tenemos un porcentaje alto, 17 millones y medio que no trabajan, no hacen nada, llamados PEA, no PEA, mejor dicho. Que podían estar las amas de casa, podían estar los estudiantes, podían estar los pensionistas o jubilados, los famosos rentistas, pero fíjense, 7 millones y medio de peruanos no trabajan, lo que llaman no PEA, viven de sus rentas. Esto es un dato absolutamente importante que mucha gente no la conoce. Es un porcentaje muy alto que vive básicamente de eso, de pensiones, y la gente que vive de pensiones, pues evidentemente vive mal. Y el desempleo, según el reporte de Lima Metropolitana, en este caso, trimestre móvil, junio, julio, agosto, del INEI publicado en septiembre, el desempleo en Lima estaría en 6.6%. Aparentemente una tasa bastante cómoda, bastante razonable. Pero, como saben ustedes, estos son encuestas, finalmente. Encuestas. ¿Qué hace el INEI? Pregunta, llama, pregunta y dice, ¿usted está trabajando? No. ¿Usted qué está haciendo? Pues estoy buscando trabajo. Pues, por lo tanto, puede ser esta información. No necesariamente se altera. Cuando uno observa que la gente está buscando trabajo, pues uno cree que hay más peruanos en situación de desempleado. Y esto es todavía mucho más preocupante. Ocupados, 17 millones, pero entre esos ocupados se les agregan dos grupos importantes. Peruanos en situación de empleo adecuado, que teóricamente es 8 millones, y hay subempleados, de 6 millones prácticamente, 5.850.000, subempleados, aquellos que trabajan media jornada o tienen sueldos que vienen a ser la mitad de un sueldo mínimo vital. Es decir, si el sueldo mínimo vital en este momento está en 1.025, pues ese subempleado gana simplemente la mitad, 550 soles, 600 soles, más o menos. La pregunta es, ¿uno podrá vivir con ese ingreso, una familia con 650 soles? Pues evidentemente que no, por lo menos en estos tiempos. Y esta tasa de desocupados de 841.000, pues realmente es poco creíble. Bueno, esa es la cifra oficial que nos presenta el INEI. Termino con este gráfico. Todo eso finalmente lleva a algo que a todos nos preocupa, la pobreza. Y cuando se trata de medir la pobreza se puede medir de distintas maneras. Hay dos instrumentos o dos formas más comunes, la que más se utiliza.
la pobreza multidimensional, que tiene que ver con el tema de, digamos, necesidades, el tema de necesidades básicas como, por ejemplo, educación, salud y vivienda. El Banco Central de Reserva hizo un interesante estudio. Al año 2020, esa pobreza multidimensional estuvo en el Perú 36,8%. No hay otro estudio fresco. Hay uno que hizo Financiera Confianza con el Banco Continental, que revela datos realmente espeluznantes. Sin embargo, la pobreza monetaria, después de toda esa política monetaria que manejamos en el Perú, según datos al año 2022, estaría solo en 27,5%, está subiendo. Pero hay algunos estudios de algunas consultoras que en el mejor de los escenarios, esa tasa de pobreza, con ese nivel de crecimiento de 0,8%, podríamos tranquilamente llegar al 30%. Es decir, un tercio de la población peruana viviría por debajo de la línea de pobreza. ¿Y cuál es esa línea de pobreza? Esa famosa canasta básica. ¿Y cuánto es esa canasta básica en nuestro país? 415 soles. Aquel peruano que recibe 415 soles mensuales de ingresos, teóricamente es no pobre. Pero si ese ingreso es la mitad o está por debajo de ese monto, evidentemente se consideran pobres, y si reciben menos, mejor dicho, la mitad de esos 415, se consideran pobres extremos. Ese es el escenario en el que estamos actualmente. Bueno, conclusiones. Los pronósticos más recientes señalan que la economía global tendría una ligera recuperación en el año 2023. Sin embargo, el próximo 2024 el crecimiento sería mediocre y algunas economías entrarían en recesión. La escalada de la guerra de Rusia con Ucrania y Occidente puede ser fatal, principalmente para aquellos países que importan energía, alimentos, fertilizantes, etc. En general, todas las economías de Occidente están cosechando los efectos de la brutal subida de tasas de interés. Los países de la Unión Europea y América Latina y el Caribe serán los más golpeados por la crisis. China alcanzaría su meta de crecimiento de 5% previsto para este año. Sin embargo, una posible guerra comercial con la Unión Europea y los Estados Unidos, y se ve venir, puede complicar llegar a esa meta. En los países desarrollados la inflación no ha remitido lo suficiente y están lejos de alcanzar las metas fijadas. Por tanto, los bancos centrales están en la disyuntiva de mantener o subir sus tasas de referencia en este momento. Los países de América Latina, incluido Perú, serán los más golpeados por la crisis económica global. Los niveles de crecimiento previstos para este año y el próximo son insuficientes para atajar el aumento del desempleo y la pobreza reinante. Según los últimos reportes de instituciones públicas de Perú, la inversión privada entre el año 2023 y 2026 será simbólica. Las causas son la crisis política, la crisis social, la corrupción, entre otras. Muchísimas gracias, doctora Mogollón. He terminado esta presentación, he corrido un poquito, había que hacerlo. Esta es la bibliografía que hemos usado para la presentación de este informe. Muchas gracias nuevamente. Así es, bien, también. Bueno, bastante interesante, ¿no? Aunque no nos quedemos con de repente, esa sensación, ¿no? De esas cifras y las conclusiones que también, pues, digamos, hay que tomar con bastante discreción y con bastante también cordura, ¿sí? Es una época como, digamos, de ahorrar y de tomar decisiones en materia económica bastante con la cabeza fría, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí están agradeciendo. Félix Gutiérrez, gracias. Keila Ponce, también, muchísimas gracias. Están levantando su manito también para hacer algunas preguntas y otras que seguramente van. Bueno, ahí tenemos a Juan Sebastián. Juan Sebastián, adelante, Juan Sebastián. Hola, profesor. Bueno, primero felicitarle por la ponencia. Muy interesante, la verdad. Bueno, quería preguntarle sobre, bueno, en el apartado de inflación que mostró, usted pues mencionó que aún podía haber un repunte a la alza. Mi pregunta va más enfocado a ¿cuáles podrían ser las bases para que aumente la inflación? También, si podría mencionar tal vez
qué consecuencias podría tener esto y también qué oportunidades pueden existir, ¿no? ¿Qué oportunidades se podrían ver en este escenario? Bien, bien, excelente pregunta, Juan. Si me permite, doctora, puedo responder, ¿no? Sí, correcto. Son 3 preguntas en una, doctor. Bueno, me encanta, voy a tratar de resumir. Muy bien, Juan. A ver, ¿cuáles son las condiciones que se van, digamos, gestando para que haya un rebrote de la inflación? Hay varias condiciones o varios factores. Una, la escalada de la guerra. Eso no se descarta bajo ninguna circunstancia. Recordemos que en esta guerra están involucrados no solamente Rusia, que es una potencia económica, es la quinta potencia económica más importante del mundo. Es el proveedor principal de energía, fertilizantes, alimentos, entre otras cosas, de gas, de petróleo. Un factor clave para el tema de los precios. Ya saben ustedes que ha habido una reducción de la producción de petróleo acordado entre Rusia y Arabia Saudita. Como consecuencia de ese acuerdo, el precio del petróleo ahora se mantiene a $90-95 el barril. Entonces ahí tenemos una causa fundamental, la escalada de la crisis geopolítica que actualmente tiene Rusia y país de Occidente. Luego está también el tema de la guerra comercial. No sé si ustedes siguen de cerca, seguro que sí. Las últimas declaraciones de la presidenta de la Unión Europea con China, esas declaraciones que dio el Parlamento Europeo son abiertamente confrontacionistas y puede llevar seguramente a una creciente guerra comercial. Con este tema de que los vehículos eléctricos fabricados en China serían subvencionados por el Estado chino y que Europa no estaría dispuesta a aceptar eso. Decía de que es una competencia desleal. Por lo tanto, ahí tenemos un punto, la guerra comercial Europa y China. Y también la guerra comercial de Estados Unidos con China, por el tema de los chips, por los semiconductores. Ese es el tercer frente. Ahora mismo estamos asistiendo a otro fenómeno poco conocido, la crisis de la deuda externa. Es una profunda crisis que desgraciadamente en países de América Latina como que lo vemos lejano, como que no lo vemos tan, digamos, tan inmediato, pero en la medida en que la tasa de interés sube y el precio del dólar sube y el grueso de las deudas de América Latina están en dólares, evidentemente, reembolsar o pagar el servicio de la deuda costará más. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Cómo lo pagaremos? Los gobiernos tendrán que endeudarse más y más para amortizar dichas deudas. Pero hay otro elemento, es el elemento este de la migración internacional, una migración masiva de Sudamérica hacia Estados Unidos, de África hacia Europa. Y eso es terrible, que parece una cosa lejana para nosotros, para los peruanos, sin embargo, está ahí. Es otro elemento importante. Y el otro elemento es la crisis climática. Por eso se habla mucho, Juan, de eso que se dice multicrisis. Vivimos un periodo de policrisis o multicrisis. Todos estos factores van a influir a que haya menos producción, menos productividad, menos competencia y eso a su vez genera crisis económica, recesión económica y probablemente, pues nuevamente repunta la inflación. Ahora, oportunidades, pues dependerá un poco del olfato, el feeling que cada persona tenga para conseguir oportunidades de negocio. Creo que a eso se refiere tu pregunta. Siempre habrá. En la crisis también hay oportunidades, como se dice. Seguramente que habrá. No la tengo en este momento, claro, pero sí habrá. Hay que investigar, hay que buscar esas oportunidades y eso podría ser seguramente un camino a seguir. Ok, muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias también a Juan Sebastián por su pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, Melquiades de la Torre. Sí. Adelante. Doctor Narváez, reitero mis felicitaciones por su extraordinaria disertación. Una consulta, mire, con respecto a las tasas de referencia. Si vemos que la inversión privada prácticamente va a ser nula, ¿no sería bueno que el BCR ajuste hacia abajo la tasa de referencia
pongamos a 6, 5, con el fin de que las tasas interbancarias y las tasas activas bajen y se pueda incentivar a los empresarios a prestar para invertir? Es una magnífica pregunta, Milquiades. Gracias por la pregunta. Bueno, sin duda, creo que esa es un poco la intención, ¿no?, del Banco Central. Estos gestos que ha tenido en los últimos 2 meses de bajar 25 puntos básicos en septiembre y 25 puntos básicos ahora, va en esa dirección. No le quedará más remedio al Banco Central de Reserva de bajar esas tasas, porque esas tasas son realmente leoninas. Son tasas inaceptables, son tasas inaccesibles. No puede ser posible, lo sabe Milquiades seguramente, de que un microempresario que se presta un dinero para capital de trabajo, para semilla, para insumo, para lo que sea, a una tasa de 35%. Vamos a ser un poquito más optimistas, 30%. Un microempresario. Si quieres 25%, si quieres 20%, yo pregunto al común denominador de la gente, al que está en el mundo de los negocios, ¿habrá negocios con una rentabilidad del 20% que le permita cumplir puntualmente ese compromiso que ha adquirido con un banco, una financiera o una caja? No las hay. Si trabaja realmente, no hay forma de alcanzar esos niveles de rentabilidad. No hay forma. Ni los bancos llegan a ese nivel de rentabilidad. Los bancos, según el último reporte que hicimos nosotros hace semanas atrás, la más alta rentabilidad estaba en torno al 17.9%. Eso que se llama rentabilidad financiera. Y un microempresario que trabaja más para los bancos, para las cajas, para la cooperativa, para las financieras, no puede cumplir con esas tasas de interés. Por lo tanto, debiera ser un imperativo de que esas tasas bajasen al 5%, al 4%. Si en algún momento la tasa de referencia estaba en 0.25 y ahora estamos en 7.25, creo que por puro sentido común debiera tomarse esa decisión. Claro, sentido común, ¿no? Sentido común y ponerse en los zapatos de la mayoría y de justamente cómo estamos en esta coyuntura, ¿no? Bastante fluctuante, expectante, incierta, y acercarse, ¿no? Acercar esas cifras, sobre todo de interés, a las microempresas. Otra de las preguntas, doctor, es del patronato turístico, que también está aquí presente, y justamente el sector turismo fue uno de los afectados y todavía continúa siendo afectado, o sea, no se recupera, perdón, luego de la pandemia. Entonces ya en esta etapa post-pandemia, ese sector de turismo ha sido pues muy, muy golpeado y sigue siendo, entonces faltará todavía algunos años para que se recupere. Y nos pregunta si el fenómeno del niño, ¿no?, que está también bastante denunciado, según su opinión, ¿en qué medida afectará la economía del país? Bueno, hay varios escenarios, doctora, en torno a si será posible, si será grave, no muy grave, en fin, ¿no? Los especialistas en esta materia han anunciado de que hay varios escenarios. Sin duda, sea cual fuere, el efecto es negativo. Sea cual fuere. El efecto siempre será negativo. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacer frente a ese fenómeno? Me temo que no. ¿El gobierno está preparado para hacer frente? ¿El gobierno regional de Piura o el norte está preparado para hacer frente a esa crisis? Me temo que no. A lo mejor no estoy enterado, pero me parece que no estamos preparados para que los efectos de esa crisis sean, digamos, dolorosas para, sobre todo, la gente más humilde, para los agricultores del norte. Si eso se da en la dimensión o con la fuerza que algunos creen, el golpe va a ser brutal para la economía del país. Y es una de las variables que se está incorporando en la predicción del crecimiento económico para el próximo año. Si eso se agudiza y si se cumple, ese 2.3% o ese 2.4% proyectado simplemente no se cumple. No se cumple el año 2024. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Pueden
levantar su mano, activar su micrófono, o si no, por el chat también, por el chat interno. Rodrigo Collantes, sí, gracias. Buenas noches. Dice, Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de ayuda de 8.000 millones de dólares a Israel como apoyo en su conflicto con Palestina. ¿Qué impacto puede tener esto en su economía local, así como también en la mundial? Usted, doctora, empezó mencionando este conflicto inesperado, imprevisto, de ese ataque de los palestinos, de Hamas a Israel. Bueno, esto va a tener una connotación mundial, ¿eh? Y probablemente de grandes proporciones. Entonces estamos asistiendo a dos guerras. La guerra de Rusia con Occidente, focalizado básicamente en Ucrania, y la guerra en los países árabes con Israel. Y esta donación, este apoyo económico de 8.000 millones de dólares a Israel, pues evidentemente afectará a la economía de los norteamericanos, me imagino. Y además de eso, seguirá seguramente con esta política de apoyo militar, humanitario y financiero de Estados Unidos a Ucrania. Entonces, Estados Unidos está en este momento en dos escenarios, ¿no? Intentando ahí participar, directo o indirectamente. Y eso, a la postre, también tiene sus efectos, digamos, colaterales en las economías de otros países. Estados Unidos, quizá ese monte de 8.000 millones no tenga efectos, digamos, importantes en la economía norteamericana por el tamaño que esta tiene. Sin embargo, algo tendrá. Y probablemente también se irradia el resto de países del mundo porque es un conflicto geopolítico que va a comprometer a otros países. No solamente los palestinos con Israel o los judíos. Esto puede, a su vez, arrastrar a Rusia, a China o a otros países árabes. No se olviden ustedes que Israel está rodeado de países árabes. Y todos los países árabes son, digamos, entre comillas, enemigos de los judíos. Entonces está envuelto en el centro de países que no tienen relaciones buenas con Israel. Entonces puede que otros países sumen al conflicto y que a la postre estemos asistiendo a una guerra de más envergadura. Ok, muchas gracias. Guillermo Flores también pregunta, y te agradecemos, Guillermo, por tu asistencia. Si el Banco Central de Reserva no sube la tasa referencial, ¿qué otras fórmulas existiría para frenar el alza en la inflación? Y además también felicitaciones, dice, por la disertación, doctor Narváez, y muchas gracias por su respuesta. El Banco Central se ha convertido de un tiempo a esta parte una de las instituciones más importantes que maneja la economía peruana. Y quizás incluso mucho más que el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y yo creo que, según un poco siguiendo de cerca lo que hacen estas instituciones, aparentemente hay una discrepancia, o no discrepancia quizá la palabra adecuada, pero no hay sintonía entre política fiscal y política monetaria. Por un lado, el Banco Central está empecinado en reducir la inflación subiendo tasas, aunque últimamente empieza a bajarlas. Pero por otra parte, Economía y Finanzas está con una política expansiva desde el punto de vista fiscal. Entonces, esto como que da indicios o señales de que no hay coordinación, no hay sintonía entre estos dos sectores. Las dos políticas son las importantes. Tienen que estar absolutamente sintonizadas la política fiscal con la política monetaria, cosa que yo no lamento. Parece que no hay una comunicación directa, permanente, entre ambas instituciones. Y como que cada uno va a su aire, va en su rumbo, y eso no es bueno. Eso no es bueno. En otros países, ambas, es como en Estados Unidos. Janet Yellen, que es la ministra de Economía y Finanzas, está permanentemente coordinando con Jerome Powell, con el presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Aquí, en cambio, no se ve en la prensa, no se ve en los medios que haya una coordinación entre el ministro Contreras y Julio Velarde. No se ve. A no ser que haya unas reuniones, pues, quizá más cerradas, no vistas,
Pero, oye, personajes tan, digamos, mediáticos como estos señores debieran mostrar gestos de diálogo, de acercamiento, de coordinación permanente. Eso no lo veo. Así que mientras eso se vea, probablemente la política monetaria irá en una dirección y la política fiscal por otra dirección. Y, por lo tanto, los objetivos macroeconómicos, pues evidentemente no se cumplen. Bien, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Muy interesantes todas las consultas que se han realizado hasta ahora. Justamente también nos hacen ver y develar muchos otros criterios, ¿no? Otros factores que afectan a nuestra economía y también a la economía mundial. ¿No hay ninguna otra más? Creo que no, porque también ya son las 9 de la noche y es sábado y muchos de los invitados, los asistentes también, pues seguramente tendrán algunos compromisos, algunas actividades extra académicas propias de un sábado por la noche, así que van a seguro disfrutar. Bueno, agradecemos su presencia, su asistencia a este evento y creemos que otro de los puntos importantes también que usted mencionó fue el tema de por qué hay baja presión tributaria, ¿no? O sea, la gente no paga sus impuestos. Bueno, se deben muchos factores y uno de ellos pienso que también es la credibilidad de nuestras autoridades, ¿no? Porque miramos a veces otros ámbitos donde hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países donde los impuestos son muy altos. Entonces, tu sueldo te descuentan pues 30, 40%, pero tú lo ves reflejado, el ciudadano lo ve reflejado en la seguridad ciudadana. No tiene por qué estar temeroso de salir a la calle. Otro en el transporte, es de calidad. Y dos también muy, muy importantes, la educación y la salud, que es gratuita y muchas veces es para todos, desde el presidente o el ministro hasta la persona de repente que es comerciante, que es docente, ¿no? Que hace algún oficio práctico. Esperemos que vayamos recuperando, ¿sí? Esa confianza, esa credibilidad y sobre todo estar informados. Y estos espacios que nos ofrece el Instituto Internacional de Economía y Finanzas y Empresa, que dirige el doctor Alejandro Narváez, pues es un espacio para ustedes, para que sepan, conozcan, se informen y tomen también muchas decisiones importantes en su vida diaria. Muchísimas gracias, doctor. Lo dejo con sus palabras de despedida y nos encontramos en ya el cierre del tema económico en este año. Gracias, doctora. Agradecido infinitamente y también al equipo técnico que está trabajando estos proyectos, y en especial a José Carlos Sotelo Lachirri, que ha hecho un trabajo brillante y eso hace que podamos entregar información fresca, oportuna, relevante y sobre todo información que viene de instituciones públicas, serias, para que cada uno tome la mejor decisión posible. Es nuestro deseo y esperamos la primera semana de enero nuevamente reencontrarnos para evaluar qué ha sucedido en estos últimos 3 meses que nos quedan de este año y qué nos depara el año 2024. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Ok, muy buenas noches. Muchas gracias. Buen fin de semana y éxitos. Hasta pronto.